Vamos a ver la primera fotografía del día, ese primer vistazo a lo que está sucediendo en la fotografía, sobre todo geopolítica. Francisco José Gampan-Pols, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos visto sobre todo en las últimas horas ese movimiento para la ayuda que parece que el sábado sí le puede llegar a Ucrania. Parece ser un efecto colateral del ataque de Irán a Israel. A partir de ahí, ¿cómo queda la fotografía de un mundo que parece encaminado cada vez más a una situación prebélica, ¿no? Bueno, la votación tiene una particularidad, y es que no ha sido un solo paquete, sino que lo fraccionan en dos, ¿no? Se va a votar por una parte la ayuda a Israel, que son unos 17.000 millones de dólares, y por otra parte se va a votar la de Ucrania. La Casa Blanca ayer no tenía muy claro si respaldaba o no esta postura, porque no acaba de verla clara. En cualquier caso, si esa ayuda se produce, pues hay que transformarla en plazos para que sea prácticamente utilizable, ¿no? El disponer de créditos para obtener sistemas de armas, municiones, etcétera, está bien, pues porque la fuente de financiación está garantizada. Lo que ya no está igualmente garantizada es la capacidad para producirlo en tiempo útil. Es decir, que eso se pueda utilizar sobre el campo de batalla en un momento en el que consiga desequilibrar las acciones del adversario. No tanto en el caso de Israel, que lo que haría sería reponer, sino en el de Ucrania, que lo que haría sería nutrir. Y respecto a la inestabilidad, bueno, pues estamos echándole más gasolina al fuego de lo que sería necesario. Geográficamente el conflicto sigue exactamente igual de contenido en la parte de Ucrania, y la extensión del conflicto en la parte de Israel es la que corresponde a la denegación de tráfico o a dificultarlo por parte de las navieras en la zona del Mar Rojo y en Bab el-Mandeb. Y si aumenta la tensión con Irán, pues en el estrecho de Hormuz. Hay unas declaraciones que llaman la atención en la última jornada, que van alrededor o que están alrededor de la fotografía de que, en el caso, dice Stoltenberg, de que usted dude entre fabricar armas para usted o dárselas a Ucrania, no lo dude. Dice, mándelas a Ucrania. Pero esto a nivel interno es difícil de explicar. No sé si nos lo puede explicar. No tiene explicación. Hay que entender la urgencia del secretario general, porque es un secretario general cesante. O sea, le gustaría, bueno, que su imagen fuera de una persona con un apoyo decidido hacia Ucrania y que ha intentado resolver el conflicto. No es posible explicar a una sociedad que las cuestiones de seguridad y defensa, que debe garantizarse para sí mismo y no solo en contextos en los que la seguridad sea compartida, tiene que dejarlo, tiene que prescindir de ello y entregarlo a un tercer país, porque en ese momento, aunque pueda parecer lo contrario, se está haciendo una guerra a través de proxies, es decir, está usted peleando a través de un tercero con otro país. A partir de ahí, toda esa fotografía, ¿cómo puede ampliarse en lo que sí que se está planteando, que es poner más dinero para aumentar el presupuesto aquí en territorio europeo para la OTAN? Bueno, una cuestión tiene que ver con la aportación de cada país, que desde el 2014, desde la Cumbre de Gales, se fijó en un techo del 2% del PIB. Otra es la realidad, que es que ahora ese 2% del PIB es mínimo, es el suelo, o sea, hay que partir de un 2% del PIB. Y otra muy distinta es un plan que lanzó el señor Stoltenberg para que se le diera un horizonte de financiación plausible a Ucrania, que era 100.000 millones de dólares en 5 años, y que no ha salido, no es que no haya salido adelante, es que lo anunció, pero no ha habido un respaldo de los 32 países socios de la OTAN. El hecho de que Europa tenga un fondo, que eufemísticamente se llama el Fondo por la Paz, en el que ahora mismo estemos ayudando a Ucrania en la dotación de créditos para que pueda adquirir material, bueno, pues es una ayuda de una organización internacional a un país que ha sido ilegal e ilegítimamente invadido y agredido, ¿no? Yo no iría más allá. A partir de ahí, ¿cree que ese movimiento de Israel a Irán, que ha estado retrasándose, primero era inmediato, luego era en las próximas horas, luego eran 24 horas, luego eran 48 horas, luego era a ver qué pasaba durante la semana, ahora parece que el sábado no del todo, porque mejor el miércoles de la semana que viene? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es la presión internacional, es la diplomacia, es Estados Unidos, es el paquete de ayuda del sábado que puede estar moviendo a Netanyahu a retrasar esa respuesta que ha dicho que va a ser sí o sí?
Bueno, yo creo que respuesta sí va a haber. Dentro del gabinete hay dos figuras, que son el ministro Benny Gantz, que como sabe no pertenece a la coalición del presidente, y el ministro de Defensa, que abogan por construir primero una alianza de países para, dentro de esa alianza, determinar cuál es la reacción que hay que aplicar sobre Irán. Hay tres opciones para actuar sobre Irán. La primera es continuar con el statu quo actual, que son eliminaciones selectivas en países proxy y encubiertas dentro del propio Irán. Una segunda, que es actuar sobre instalaciones militares iraníes, sistemas, bases aéreas, sistemas de lanzamientos, organizaciones de mando y control, etcétera. Y la tercera sería una acción muy definida, muy decisiva, que podría ir contra su programa nuclear, ¿no? Irán es perfectamente consciente de que sí va a recibir una reacción, pues porque en la espiral acción-reacción le toca ahora a Israel ser capaz de sostener ese nivel de disuasión que quiere, y ahora mismo lo que se está es matizando muy mucho cuál es la acción que se puede hacer sin que produzca una escalada generalizada e implique a terceros países. Una cuestión más que preocupa a los ciudadanos aquí en Europa. ¿Estamos con el pie cambiado si esto es un entorno prebélico? Es decir, que podemos caminar en un entorno de guerra, sobre todo por la posición de los últimos 40 años de no defensa, no todo el mundo militar, no la desarticulación además de complejos empresariales alrededor de la defensa. ¿Estaríamos a tiempo de tomar otra vez control de la situación o estamos en una situación muy precaria? Bueno, Europa viene de una senda de más de 40 años de vivir de lo que se llaman los dividendos de la paz, ¿no? Hemos hecho una subrogación en temas de seguridad y defensa en el pilar transatlántico, en Estados Unidos, y nuestras capacidades han quedado disminuidas. Hicimos en su momento una mala valoración sobre el desarrollo de los conflictos, creyendo que iban a quedar reducidos a operaciones de intervención humanitaria, de estabilización, etcétera, cuando lo que estamos viviendo es un conflicto de alta intensidad. Y reconstruir todas esas capacidades, además de un tejido, de un complejo militar industrial a nivel europeo que habría que crear, habría que ser mucho más pragmático en el sentido de tener una única estrategia que hiciera convergentes los intereses de todos los países, definir capacidades conjuntas y capacidades individuales y empezar a adquirirlas. Eso lleva tiempo. Un horizonte temporal que no es inferior a 5 años y se movería más probablemente en el entorno de los 10. Por lo que en el caso de que un conflicto de más amplia escala pudiera estallar, ¿cómo podría estar protegida Europa? ¿Por Estados Unidos? Pues ahora mismo no hay otra solución. Europa no es autosuficiente. De todas maneras, insisto, no conviene azuzar este clima prebélico, porque ese clima prebélico responde no a una realidad contrastada, sino a intereses de todo tipo, ¿no? Es verdad que estamos viviendo en una situación de conflicto en Europa Central, que hacía muchos años que no se vivía. Es verdad que es un conflicto de alta intensidad, pero también es verdad que, a pesar de lo que diga quien lo diga, no hay más amenazas que las que se refieren a al entorno de un país, y no en su conjunto, sino en una parte, ¿no? Así que sí que hay que ayudar, sí que hay que intentar que no escale, sí que hay que contenerlo y procurar alcanzar un acuerdo de paz lo antes posible y estabilizar esa situación, pero yo creo que no hay que ir más allá. Le tengo que preguntar a qué intereses se refiere. Ha dicho intereses de todo tipo. Pues porque hay países que tienen una percepción muchísimo más acusada de la amenaza, primero porque han pertenecido a la órbita de la Unión Soviética y eso crea una marca indeleble, y segundo porque les interesa que en su vecindario inmediato la situación sea lo más estabilizada posible. Hay otros países que pertenecen geográficamente a un entorno diferente, que tienen otras amenazas que ahora mismo no están atendiendo adecuadamente y que acabarán repercutiendo en el conjunto, ¿no? Y esas no se atienden. Muchísimas gracias, Francisco José Gampán-Pons, Teniente General del Ejército de Tierra, ya retirado. Gracias por ponernos toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, buenos días. 9:03 de la mañana, tenemos 3 minutos ya abierto el mercado.